hace un par de semanas, los últimos días de Jesús fueron súper difíciles, llenos de sufrimiento, sueños rotos, eh, cosas que los discípulos no entendían, vergüenza, rechazo, abandono, en ambas direcciones. Digamos, imagínate los discípulos con la imagen que tenía de lo que iba a hacer Jesús y después verlo impotente en su mirada de no poder frenar algo que ellos creían que podrían haber frenado. Recuerdan que ellos llevan historia de saber que los fariseos y todos querían atraparlo, pero siempre había escapado. Siempre, digamos que pareciera que lo van a agarrar. No, ¿ves? Él es el Mesías, no pueden agarrar a él. Y en ese lapso de tiempo empieza a ver qué pasó. Digamos que lo han agarrado, lo han atado, están matándolo, ¿qué pasó? Que fuimos engañados. Digamos que teníamos la esperanza de que algo iba a suceder y no ha sucedido. Enorme dolor en el corazón de ellos, enorme dolor en la vida de Jesús. Y el dolor tiene, sin perspectiva espiritual, el dolor tiene la capacidad de hacernos sentir ciego, como que no podemos ver o entender lo que está pasando. Y el dolor, cuando hay entendimiento espiritual, nos da como una capacidad de pasarlo, de verlo, de experimentarlo, pero de ver más allá. Porque el dolor sin entendimiento espiritual genera una reacción de atacar lo que está causando el dolor o huir de lo que está produciendo el dolor. Entonces es muy normal, eso es como procesamos, o ataco lo que me está atacando o voy a huir de lo que me está atacando y lo que me está causando el dolor. Pero me llama la atención lo que escribe David en Salmo, porque él experimentó mucho dolor a través del rechazo de Saúl, perseguido, perseguido para matarlo, literalmente, por años. Y injustamente, la verdad es que no tocaba el arpa así de tan mala forma que merecía eso, ¿verdad? Entonces, 119, vea lo que escribe David, versículos 71 al 78. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Con tus manos me creaste, me diste forma. Dame entendimiento para aprender de tus mandamientos. Los que te honran se regocijan al verme, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Que venga tu compasión a darme vida, porque en tu ley me regocijo. David es como si tuviera anteojos, lentes, gafas de visión nocturna, como usan esos equipos del ejército que pueden ver de noche como si fuera de día.
que una persona normal no puede ver en la oscuridad, se siente ciego por la oscuridad. Y el dolor hace eso, una sensación de oscuridad, de ciego. Pero de repente David pone lentes así y como decir, wow, ok, ahora puedo ver que Dios estaba haciendo algo increíble en medio de ese tiempo tan doloroso, de aprender cómo depender de Él, de aprender y valorar sus decretos, de sentir su amor por mí, su compasión por mí, y que eso es lo que más vale y más sostiene. Y me llama la atención donde Él dice, que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a ese siervo. Y esa de saber las promesas, de entender que hay cosas escritas, porque como vamos a ver, inclusive en el Nuevo Testamento, algo que ayudó enormemente a Jesús y algo que enormemente ayuda a los discípulos después de procesar lo que había sucedido, era entender lo que estaba escrito. Y por eso yo creo que para ayudarnos de tener perspectiva espiritual es importante saber qué hay escrito, cuáles son algunas promesas que el Señor quiere enseñarnos para depender, para tener visión cuando pasamos por tiempos difíciles. Vamos a ver una lista. Esta lista va a aparecer en Facebook y como pueden ver, hay una lista con varios temas. La idea es que aquí hay esta lista, no es único, tal vez ustedes tienen más, tal vez pueden pensar en otras, pero la Biblia es poderosa, la Biblia es autoridad, la Biblia es confiable, la Biblia es sanidad, la Biblia es guía. ¿Siga? Cuando te sientes con temor, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes sin fuerzas, cuando te sientes confundido, cuando te sientes vacío, cuando te sientes culpable, cuando te sientes herido, cuando te sientes avergonzado, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes sin coraje, cuando te sientes enojado, cuando te sientes solitario, cuando te sientes sin esperanza, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes débil, cuando te sientes cansado, fatigado, cuando necesitas consuelo, cuando necesitas dirección. Cuando te sientes triste, cuando te sientas tentado, cuando te sientes en problemas, cuando estés en necesidad, cuando necesitas perdón, cuando necesitas amigos, cuando te sientes preocupado, cuando necesitas olvidar, cuando necesitas gozo, cuando necesitas sabiduría, conocimiento, cuando necesitas amor, cuando necesitas dinero, cuando necesitas paciencia, cuando necesitas paz, cuando necesitas seguridad, cuando necesitas fortaleza, cuando enfrentas dudas, cuando necesitas olvidar, cuando enfrentas separación, cuando enfrentas derrota, cuando enfrentas problemas familiares, cuando enfrentas angustia, cuando has recibido respuesta a la oración, vida eterna sobre el Espíritu Santo, guía espiritual, felicidad, propósito, poder, protección, descanso, justicia, sabiduría, ser hijo, salvación, los ancianos, niños, empleados, los ancianos, patrones, abuelos, alabanzas,
por las promesas. Hay de todo. Entonces, está en Facebook, para los que no estaban muy rápidos con la cámara, con el teléfono. Pero la idea es que nos dé perspectiva, porque la tendencia, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones de dolor, circunstancias en nuestra vida, es solo verlo y sentirlo de acuerdo con lo que nosotros pensamos que está pasando. Y eso, otra vez, dolor tiene la tendencia de hacerme ciego al nivel espiritual si no tengo cómo poner esas gafas de visión nocturna, porque sí hay oscuridad en la situación. No es como que, ay, qué lindo, qué bonito. No, es una situación enormemente difícil. Entonces, ¿cómo vas a caminar y caminar por esa situación con visión espiritual? O si solo vas a depender de la luz de la situación, porque muchas situaciones, como en los últimos días de Jesús, no contienen luz si uno no lleva luz a la situación. Y si solo dependemos de la luz que hay, vamos a quedarnos paralizados. Hace muchos años fui a caminar a ver un atardecer lindísimo, lindísimo, lindísimo. Ay, qué lindo es. Pero tengo que regresar. Y tenía que regresar por un camino de lastre, pero no contemplé que se fue el sol, no hay luz. Y entonces iba bien más o menos hasta un punto en que tenía que pasar por una parte que estaba metido en un bosque. Y camino de lastre y llego casi al centro del bosque por ese camino y de repente no pude ver ni la mano mía enfrente de mi cara. Así de oscuro estaba. Y entré en pánico. Digamos, como que mi imaginación empezó a volar y que animales me iban a atacar. Y en ese instante me tiré al suelo, digamos, y empecé a arrastrarme como un perro. Y yo digo, qué idiota, ¿qué estás haciendo? Estaba como temblando. No había sucedido nada, solo que estaba en medio de oscuridad, sin poder ver. Y generaba esa sensación. Entonces en eso, ok, calma, calma, el Señor está conmigo, póngase de pie con un hombre, levántate. Entonces ahí, ok, respire. Entonces, y llegué y pasé, pero en ese momento fue como, wow, no esperaba, pero los sentimientos son fuertes. Y cuando estamos en medio de la oscuridad, cuando estamos en medio de situaciones de dolor, las emociones son fuertes. Y si no tenemos esa capacidad de ver más allá, solo vamos a reaccionar de acuerdo con el dolor que estamos sintiendo. Porque en esos últimos días en la vida de Jesús, si algo parece que Jesús está siendo tratado como víctima. Digamos, como que Judas, un seguidor, lo deja, lo abandona. Pedro lo abandona, todos lo abandonan. No solo lo abandonan, pero él entra en 9 horas hay 6 juicios que él enfrenta. Cuando lo agarran en el jardín con los que salieron, lo atrapan, es cuando lo agarran y lo llevan a un juicio. Lo llevan donde Anás. Anás era el suegro del sumo sacerdote, es decir, el suegro manda. En ese caso, en ese momento era mayor y tiene que llegar donde el sumo sacerdote, Caifás, en algún momento, pero primero está confrontado, está llevado a
donde Anás. Y Anás no solo es el suegro del sumo sacerdote, sino que es el que estaba a cargo de las monedas del templo. Ups. 2 días antes, ¿qué hizo Jesús? Botó todas las mesas, se echó todos. ¿Y quién estaba a cargo de todo eso? Anás. Y entonces ahora él está en las manos del que fue que tal vez el más ofendido por lo que había sucedido anteriormente. Y Jesús enfrenta 3 juicios, Anás, Caifás y después el consejo de los judíos, pero los judíos no tenían el poder de matarlo, eran prohibidos de matar a alguien, ellos no tenían ese poder. Entonces tenían que llevarlo al juicio romano de los romanos, porque ellos sí eran los únicos que tenían la autoridad de matar o declarar que alguien puede haber sido matado, los judíos, porque si hubiera sido en el poder de los judíos, hubieran agarrado piedras y lo hubieran matado de una sola vez. Pero no tenían esa, y no solo fue primero puesto enfrente de ellos, pero en una forma ilegal, porque de acuerdo con la ley judía, no podían atrapar a nadie de noche. Entonces, por eso intentaban antes de atraparlo de día y nunca lo agarraron de noche, que fue ilegal. Segundo, no podrían atraparlo de acuerdo con el testimonio de un seguidor, porque era asumido que un seguidor era cómplice con el líder. Entonces era ilegal de acuerdo con la ley judía de usar el testimonio de un seguidor. Entonces ahí podríamos nombrar muchas cosas que sucedieron en una forma injusta. Y parece que Jesús está quedando como víctima y que Él está sufriendo en ese proceso. Pero es interesante porque sabemos de la charla que vimos antes que Jesús tenía criterio de las Escrituras, sabía qué ocupaba suceder y qué no. Entonces Él más bien deja que ciertas cosas, porque sabe que va de acuerdo con las Escrituras. Igual Juan, interesantemente, ya tiempo después tiene criterio de las Escrituras que le da entendimiento. Entonces Juan escribe lo siguiente en Juan 19, 35 al 37. El que lo vio, es decir, Juan está hablando, diciendo yo lo vio, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Juan está viendo, interpretando unos eventos de enorme dolor en algún momento de su vida. Está ahora viéndolo a través de estos anteojos de visión nocturna. Para tener y entender perspectiva. Y otra vez, cuando hay dolor presente en nuestra vida, es difícil ver la verdad, es difícil encontrar a Dios, porque lo que solo estamos viendo es la oscuridad, es el dolor, es la frustración de lo que está sucediendo. Pero me parece que, no sé si ustedes lo han hecho, pero me parece que es un poco como Where's Waldo? ¿De dónde está Waldo? No sé si lo han hecho, saben qué es, dónde está Waldo. Pero ahí está Waldo. Y si vas a hacer ese juego de dónde está Waldo, tenés que saber cómo se ve Waldo.
Porque no te puedo, si te muestro dónde, el cuadro de dónde está Waldo y no conoces a Waldo y lo buscas, ¿cómo lo vas a encontrar? Y me parece que es parecido que si vamos a encontrar a Dios presente en nuestras situaciones, aún de dolor, porque son situaciones justamente en las últimas semanas de la vida de Cristo mismo, parece que Dios no está actuando, no está presente, que me ha abandonado, que esto no debe ser, si Él es el Mesías, no debe estar sucediendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? Dios está súper presente, más presente que nunca. Pero si no tenés criterio, vas a creer lo opuesto. Entonces, si buscamos a Waldo, vamos a ver, ¿ves? Eso es la escena. Entonces, ahí está Waldo. ¿Dónde está Waldo? Y tenés que buscarlo. Y así es con Dios en nuestras vidas. A veces no es tan fácil. A veces la vida es caótica. A veces la vida está llena de miles de cosas y actividades y no sé qué, y que para arriba, y los chicos, y el trabajo, y encontrar a Dios presente en mi vida, ¿cómo? ¿Dónde? Ahora, lo primero que hay que hacer es confiar que está en esta escena. Porque si vos ves esto por encima, vas a decir, no, Waldo no está, qué pereza. Y es una opción. No te creo. Ok, es una manera de hacerlo, pero sería viéndolo muy por encima y sacando una conclusión falsa. Y igual sucede cuando tenemos dolor y situaciones, circunstancias de dificultad en nuestra vida. La tendencia es verlo por encima de, Dios no está, me ha abandonado. Y cuestionamos y preguntamos si de verdad esto es real. No, yo sé. Y veamos las cosas muy por encima. Sí está, vamos a enfocarlo, vamos a buscarlo. ¿A dónde está? Vamos a ver dónde está, dónde estará. Seguimos. Dice, hay que buscar más. Uy, si no lo ves ahí, no te puedo ayudar. Entonces, él está en el puro centro. Entonces, entonces hay que buscar para encontrar. Es igual con Dios. Hay que buscar para encontrar. Y interesantemente, cuando hay oscuridad alrededor de nosotros, para poder ver, hay varios tipos de vista. Vamos a leer Juan 20, 1 al 9. El primer día de la semana, Jesús ya está muerto, fue crucificado. Todo el dolor que debe haber experimentado los discípulos y María y los seguidores, toda su fe, todo su tiempo, toda su vida apostada en Cristo, en Jesús, creyéndole. Y él fracasó en su percepción. ¿Qué pasó? Tanto milagro y no puede salvarse a sí mismo. Tanto milagro y no puede vencer a los romanos. Tanto milagro y ¿para qué? Mucho, enorme dolor. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Vea, estaba oscuro. María Magdalena fue al sepulcro y vio. Vamos a ver esa palabra más adelante. Vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, eso es Juan, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, es que Juan está jactándose, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomió
se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas, el sudario, que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en su lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Hay varias maneras de ver. Interesantemente, en este pasaje hay varias palabras distintas que en español lo traducimos o está traducido como ver o como mirar, pero en griego son distintos. El primero es en versículo 1, María llega y vio que habían quitado la piedra. Y esa palabra en griego es blepo. No, lista de definiciones, por favor. Y blepo es un ver por encima, no apareció. ¿Cómo? No va a aparecer. Ok, no va a aparecer. No lo van a ver. Ok, ni por encima lo van a ver. Blepo es ver por encima y sacar una conclusión falsa. Ella está viendo que la tumba está vacía, pero saca una conclusión falsa. Alguien llevó el cuerpo. No es la conclusión correcta. Ella observa lo que está viendo, pero no está entendiendo. Y eso es lo que pasa cuando hay oscuridad, cuando hay dolor. Lo vemos, pero sacamos conclusiones falsas cuando solo vemos por encima. No sé exactamente por qué, pero yo tengo esa tendencia de que cuando mis hijos en años anteriores me pedían como jalea de la refri o algo así, entonces yo voy y juro, ok, yo voy con mucho gusto y abro y no hay. Ay, papi. ¿Cómo hay, papi? No hay. Entonces, me siento, no te creo. Entonces yo sé que fuiste, viste, pero sacaste una conclusión falsa. Entonces seguro va Andrea o va Larissa, lo que sea, abren y sacan la jalea. Yo, qué un milagro, qué increíble, cómo sucedió eso, digamos, de la nada. Yo fui, vi, pero no vi, pero no vi. Y así es con el dolor, con la oscuridad y que lo veo, lo experimento, pero el ciego mi conclusión es falsa. Y nos pasa, ¿verdad? Digamos que el otro día manejando, a mí me pasa también, digamos que estoy manejando, quiero entrar en la fila, y entonces alguien, no te dejan. Y uno dice, ¿qué te pasa? Digamos, como que, entonces el que estaba detrás sí me deja, y cuando entro observo en el bumper de la que no me dejaba, ese pez. Y uno dice, qué hipócritas son los cristianos, ¿cómo los odio? Ay, no, soy pastor, no puedo odiarlos, pero uno está como diciendo, mira, juzgando, y yo he hecho lo mismo, te garantizo, digamos, voy deprisa y no, mi campo, jamás, 3 segundos, jamás. Entonces uno en el dolor se enfoca en su necesidad, mi deseo, y tenemos la tendencia de los demás que no nos interesan, no me entren, entonces veo, observo y en una forma donde no saco una conclusión falsa.
Si vemos la Biblia por encima, la Biblia. Digamos, ¿cuántos tienen Biblia? Sí, ahí está en mi cuarto, ahí por la lamparita, la parte de la cama, lo lees. Bueno, no, realmente nunca, pero ahí está. ¿Y por qué no lo lees? Un libro tan viejo, ¿qué puede ser? Entonces uno ve por encima y saca una conclusión falsa. Digamos, no es una conclusión que genera vida porque uno está viendo por encima. Uno dice, la iglesia, ir a una comunidad, no, eso no sirve. Porque uno lo ve por encima, ha experimentado dolor, saca una conclusión falsa. No, la iglesia no sirve. Seguro que todos han hablado con alguien. Venga conmigo. No, una iglesia, no. Y porque sacan por dolor una conclusión falsa. Y lo ven, pero no es eso. Y cuando uno o pasa por una situación enormemente dolorosa, y qué fácil es verlo por encima, sacar una conclusión falsa. Dios me ha abandonado, no está presente, no me ve, no está, ¿dónde está? Porque si estuviera, esto no estaría pasando. No es cierto. Y entonces odiamos, endurecemos el corazón contra una persona que nos ha herido, creyendo pero estamos viendo por encima, porque es una conclusión falsa de odiar por haber experimentado dolor. Es ver blepo, es ver por encima. Y vamos a sacar conclusiones falsas, si es como procesamos el dolor en ese momento. Pero hay otra palabra que es interesante en versículo 6, cuando Pedro llega, porque Juan inicialmente vio blepo, saca una conclusión falsa, María también, pero Pedro llega y no es tan así. Hay una palabra que es usada que es teoreo. Y Pedro llega y analiza detalles, pero no está tan seguro cuál conclusión sacar. Es como una teoría, es como haciendo una teoría. Bueno, hay esta posibilidad y hay esta, pero no estoy tan seguro cuál es. Y está observando los detalles, ya no está observando por encima, sino está viendo más a fondo, más detallado, con más detalle, buscando. Tal vez Dios está en esto, pero no sé cómo ni dónde, pero puede ser. Juan, en versículo 8, dice, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Entonces él admite que llegó primero, vio la primera vez, sacó conclusión falsa, pero esta vez él entra y dice, y vio y creyó. Y este vio no es la misma palabra, es otra, es eido. Y eido es ver con creer. Más bien, por creer le permite ver. Y él tiene esa capacidad, se conecta lo que él está viendo con su fe y con lo que él conoce. Y por eso dice, hasta entonces en el versículo 9 no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. En ese momento es como que él recuerda, él conecta, él hace algo y que la situación que antes le hablaba de mucho dolor, ahora le da perspectiva espiritual. Y dice, no, Dios está en medio de esto, Jesús tenía que resucitar y por eso no está. Y él ve las mismas evidencias, pero saca una conclusión totalmente opuesta. Y porque su fe informa
Y ahora no está viendo la situación, sacando la conclusión que Dios nos ha abandonado, que Jesús nos ha abandonado, que Jesús no hizo lo que iba a hacer, que no, él entiende. Él dice, no, eso fue una conclusión falsa. Y su fe en forma. Y lo vemos lo mismo en María. Seguimos leyendo Juan 20, 10 al 18. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mucho dolor, enorme dolor. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio de oreo a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Ella está ciega por el dolor. No puede ver, está viendo ángeles, no se da cuenta que son ángeles. Está viendo a Jesús, no está dándose cuenta que Jesús, que es Dios, está presente. Tan más presente no puede estar y no lo puede ver. Waldo está enfrente y no se da cuenta. ¿Por qué? Por el dolor, por el dolor. Por eso, ¿por qué creen que los ángeles preguntan? Claro que saben la respuesta. Ella no sabe la respuesta. Es una invitación espiritual. ¿Por qué lloras? ¿Cuál es el dolor profundo de tu corazón? Explorémoslo. Vea qué pasa. Apenas que dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? La misma pregunta. Pero Él pone otra. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Todavía no entiende. XVI. María. Eso cambia todo. Le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto. Vos sabes que ella lo agarró. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos y vea lo que dice. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. ¿Por qué lloras? Es obvio, no es tan obvio. Yo creo que es una pregunta para cada uno de nosotros. Muchos tenemos la sonrisa, venimos a la viña, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y podemos estar en medio de un doloroso divorcio, haber perdido el trabajo, acaban de decirnos que tenemos cáncer, sea lo que sea.
¿por qué lloras? O tal vez es algo del pasado que ha generado un dolor profundo. Recomiendo muchísimo ese curso que Gaby va a dar, Haciendo Paz con tu Pasado. Porque hay heridas profundas y que en algún lugar en el corazón lloramos. El alma llora. Y cuando el alma llora, nos puede hacer ciegos en ciertas situaciones y escenas. Nos pone en oscuridad. Por eso la pregunta de los ángeles, de Jesús, ¿por qué lloras? Porque es una invitación del Señor como de entregarle esa herida, ese dolor y decirle, Señor, aquí está mi dolor, aquí está. Pero no solo dice que es un dolor de por qué lloramos, pero el Señor pregunta, ¿quién buscas? Porque va en conjunto. Muchas veces el anhelo más profundo de nuestro ser es encontrar la media naranja perfecta. El novio, la novia, esposo, esposa, otra esposa, otra esposa. Digamos que hay un anhelo profundo, pero no es el anhelo más profundo que verdaderamente tenemos. Puede ser un anhelo, pero no es el más profundo. Porque de sentir visto por el Señor, llamado por el Señor, cuando Jesús dice su nombre, María, todo cambia. Y de repente, en medio de una situación tan dolorosa en el fondo de su ser, de sentir que estamos envueltos de problemas, que estamos con conflicto en el trabajo, que uno dice, ay, ocupo, pero las lágrimas profundas de mi ser es justo donde el Señor quiere entrar. Es justo donde el Señor quiere decir, dame esas lágrimas, dame ese dolor, porque yo quiero entrar en intimidad en ese lugar. Cuando María declara, he visto al Señor, ella usa una cuarta palabra, que es orao. Orao es ver, pero ver como desde el fondo de mi ser. Es un ver de intimidad, es un ver de conocer íntimamente. Podemos verlo para darles un ejemplo de la vida cotidiana. Una mujer embarazada. Hace años cuando Isaac era más chiquitín, ahora es muy grande, pero eso fue hace muchos años, me hizo gracia. Un día Isaac vio una mujer embarazada y me dice, me acerca como así, como, esa mujer debe ir al baño. Entonces como que de alguna manera en su mente que estaba inflada y tenía que desinflarse y entonces es ver blepo por encima, no, sin entendimiento. No entiende algo raro está pasando ahí, no sé exactamente qué, pero eso es ver blepo. Ahora, muchas veces hombres a la hora de ver una mujer embarazada la ven teoreo, una teoría, y no sé si está gorda o si está embarazada, no estoy tan seguro cuál será. Okay. A veces pasa, ¿no? En pocos meses entonces uno tiene teoría. No saco conclusión, hemos aprendido no meter la pata. Entonces, como, cuando nace, no estoy embarazada, ay Dios mío. Pero queda como en norma de teoría, ¿ok? Veo una circunstancia, analizándola, no saco conclusión. Hay la manera de ver que es ido, donde no entiendo muy bien, soy esposo, son achaques, el bebé viene, qué emoción, tengo la fe, sé que va a pasar, qué chiva, qué emoción, ese ido. Pero orado es la mujer embarazada, que desde su adentro se da cuenta
de que hay una criatura moviéndose dentro de ella. Eso es he visto, experimentado íntimamente, personalmente, en el fondo de mi ser. Esa es la vida espiritual que el Señor ofrece. Y muchas veces podemos analizar o pensar que Dios está ahí, pero muy por encima, y sacamos conclusiones falsas, creyendo que cuando las cosas van bien, Dios está actuando, y cuando van mal, Dios se fue, no sé qué está haciendo, pero no me está ayudando. Eso es ver por encima. O teoría, no sé si Dios está involucrado o no, no sé, puede ser. O podemos tener entendimiento, tenemos fe, podemos interactuar, pero de tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, como una mujer embarazada, con vida adentro, moviéndose, pateando, pa, pum, pa, afectando mi vida. Es orado, es el he visto. Recuerda de la mujer samaritana que encuentra a Jesús en el pozo. Tiene un encuentro y después de toda la conversación va corriendo a su pueblo y dice, he orado a Dios, a Jesús. Él me vio y yo lo vi, pero Él me cambió la vida. Es un ver de intimidad en el profundo de mi ser. De ahí sale la visión. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere mover y proceder en nosotros, poner en nosotros, para darnos en los momentos más difíciles lentes para ver a través de la oscuridad y decir, Señor, sé que tú estás formándome. Tal vez no entiendo cómo ni todo, pero confío y agarro de tus promesas, porque sin esto no puedo caminar con la misma confianza. Sin esto no puedo, voy a reaccionar odiando, rechazando. Voy a sacar conclusión falsa y hacerlo de mi manera. Y cuando veamos Juan 3, Jesús hablando, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver orado el reino de Dios. Es decir, para tener ojos para ver el reino de Dios alrededor de mi vida cotidiana, en medio de mi vida cotidiana, ocupo el Espíritu Santo dentro de mí, informando, llenando mi visión, dándome visión. Y sucede a través de una búsqueda nuestra. Hay que buscar para encontrar Waldo. ¿Cuánto más para ver a Dios? Hay que buscar para decir, Señor, por eso Jesús decía, ¿quién buscas? ¿Quién buscas? Porque eso fue, si buscamos dinero, vieres qué difícil es ver a Dios. Porque nuestra percepción, lo que enfocamos, se distorsiona. Si vos trataste de ver a Waldo ahí y estás enfocado en otra cosa, que es dificilísimo en verlo. Igual en la vida, hay muchas cosas. Entonces, de acuerdo con los valores internos, es el filtro que ponemos para darnos percepción, valor a lo que estamos viendo y decir, mira, ahí está. Y está actuando y está moviendo y quiero unirme a lo que está sucediendo. Quiero abrirme a lo que el Espíritu de Dios quiere ofrecer. No solo quiero reaccionar a las circunstancias o en medio de la oscuridad, quiero actuar en medio de esas circunstancias. Me llama mucha la atención cuando Jesús estaba frente a Pilato
Y Pilato está diciendo, sos rey. Y dice, sí, claro que soy rey. Entonces están en ese discurso y Jesús dice, mira, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estarían peleando con ustedes y estaríamos ganando. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces haga lo que tenés que hacer. Porque él estaba viendo con otras lentes, otra dimensión, otra perspectiva, valorando otras cosas, para generar otro tipo de vida, otro tipo de luz, otro tipo de amor. Y cuando en el fondo de mi ser lo que verdaderamente busco es el amor de un Dios vivo y que viva dentro de mí, es el amor incondicional. Es el amor que me perdona, es el amor que me limpia, es el amor que me lava, es el amor que me guía, es el amor que me sostiene. Y como decía David, después de haber pasado por tanta dificultad, por tanta injusticia, por tanto dolor y decir, no, gracias a Dios por la aflicción, porque me hizo depender de su amor. Él me está formando, Él me está guiando, Él me está proponiendo y a través de la dificultad, Él formó esto en mí, la confianza en su palabra, la confianza en sus promesas, de experimentar su amor muy presente en mi vida y mi corazón. Y yo creo que si hay algo que indica en los últimos días de Jesús, era un periodo enormemente doloroso. Pero vemos a Jesús y después Él genera revelación para los discípulos, para procesarlo, para verlo con otros ojos y no caminarlo como ciegos, sino de tener visión que les da percepción aún cuando es una situación oscura. Vamos a ponernos de pie.